Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Ya en este casi cierre de semana. Supongo que ya en los viernes tienen pocas clases, ¿no? No hay mucha actividad en viernes, salvo los que tienen optativas, ¿no? Me parece que... Solo optativa, de hecho. Bueno, yo. Sí. Hay otros del grupo que tienen optativas entre semana y ya el viernes tienen todo libre para sus vidas. Empiezan el fin de semana desde el viernes. Qué envidia. Sí, la verdad sí, pero bueno, ni modo, así es esto. Ay, ¿dónde están? Déjenme. Entonces es normal que casi no haya clase los viernes. Sí, o sea, depende de los grupos. Por ejemplo, hay grupos que tienen horario, que tienen las obligatorias en viernes, ¿no? Algunos. Entonces depende más bien de cómo logran acoplar los horarios de los profesores, de las asignaturas, etcétera. De eso depende. Pero sí, en este grupo no tienen clase los viernes, salvo para optativas. Pero es en este primer año. Ya después empezarán a, como ustedes empiezan a elegir su horario a partir del próximo año. El próximo semestre no, porque tienen que tomar las mismas, pero a partir del próximo año ya ustedes deciden cómo quieren, si quieren venir en la mañana, en la tarde, todas las clases en un día. Bueno, no se podría todas en un día, pero ustedes deciden, pues, ¿no? Cómo integrar su horario, entonces, pues ya, ¿no? Y ahí van a ver que empiezan a tener asignaturas en la mañana, en la tarde, porque pues van buscando muchas veces la asignatura que les interesa, o los maestros también, ¿no? Con los que quieren tomar. Entonces eso hace que se disperse. Ahorita en educación a distancia es una ventaja en ese sentido, porque no tienen que desplazarse a clase a las 8 de la mañana y después a las 4 de la tarde el mismo día, ¿no? Pero están en su casa y ahí, pues, desde ahí toman la clase, pero sí, es complicado, pero es parte del gusto también, ¿no? De la carrera, pasarse todo el día en la facultad, que supongo que ustedes lo deben querer en este momento, no les importa, ¿no? Porque pues ni siquiera han podido poner un pie realmente en la facultad, pero bueno, ya, ya lo vamos a hacer, esperemos, ¿no? Que ya el próximo año confiemos en que todo va a estar bien. Bueno, esperemos que el próximo semestre, ¿no? Pero, bueno, si no, ya, el próximo año será mucho más normal esta situación, ¿no? Bueno, estuve leyendo, me desperté leyendo sus comentarios en el blog, ¿no? Estuvo buenísimo ahí el pleito porque sí es o no es historiografía, ¿no? Y me pareció muy interesante todos los argumentos que dan tanto en una línea, ¿no? En la línea de por esa era. Creo que el problema es un problema complejo, ¿no? Que requiere pues integrar muchos elementos para su discusión y, y que no vamos a resolver nosotros, ¿no? No lo vamos a resolver porque finalmente es algo que siguen debatiendo. Hay especialistas que dicen sí es historiografía, hay quienes dicen no es historiografía, no cumple con los elementos para ser propiamente historiográfico. Y creo que aquí lo más relevante es dónde nos posicionemos nosotros. O sea, yo creo que eso es lo importante, qué consideramos nosotros, cómo vamos a plantear la esencia, la base de estos discursos de corte histórico, porque eso es lo que nos importa, los códices históricos, ¿sí? Si los consideramos o no los consideramos historiografía. Yo quería un poco que vieran estos códices, ¿no? Este es un ejemplo, y de hecho es el ejemplo, pues diría yo, quizá más accesible en términos de los no iniciados, ¿no? En la lectura de códices, porque es relativamente sencillo ubicar qué está pasando, ¿no? En ese códice. Si vemos, por ejemplo, el códice Xolotl, ¿no? Pues está padrísimo, pero es complicadísimo ubicar qué está pasando ahí, ¿no? Hay que tener como más referentes. No es que no se pueda, pero sí hay que tener más referentes para ubicar qué es lo que pasa en el códice, ¿no? Entonces, por eso quise que trabajáramos con
el Boturini, que además en algún punto ha habido discusión de si es un códice prehispánico o no es prehispánico, no es un códice prehispánico. O sea, pero sí es un códice elaborado en un momento muy cercano a la conquista, es decir, que todavía conserva pues muchos de los elementos o esencialmente conserva los elementos de la tradición indígena previa a la llegada de los españoles, ¿no? Pero bueno, en ese sentido es un códice pues más o menos accesible para nosotros para ubicar qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Y a partir de eso, reflexionar en función de lo que hemos trabajado, si puede o no ser historiografía. Me encantó en sus comentarios, en muchos de ustedes, cómo van integrando pues estos textos que hemos estado trabajando, ¿no? Justamente a Romero Galván, a Kaller, al propio Borman, ¿no? Y lo vuelven parte de esta discusión y de esta reflexión en torno a el término me choca, pero lo usa Javier Rico y creo que es claro, a la historiograficidad de los textos, ¿no? Entonces, bueno, insisto, no vamos a resolver el asunto, pero sí nos vamos a posicionar frente a él, ¿no? O sea, hay quienes dicen no es historiografía, quienes dicen que sí es historiografía, ¿no? Los voy a invitar no a todos, ¿no? Porque si no nos pasaríamos muchísimo tiempo y tenemos ahí el foro para discutirlo, ¿no? Pero voy a invitar a algunos a externar sus opiniones con respecto a la historiograficidad. Una vez que ya se completó el foro, que varios incluso replantearon sus posicionamientos frente al códice después de leer lo que decían sus compañeros, etcétera. Bueno, pues, perdón, arrancar un poco discutiendo, ¿no? Estos comentarios en torno a por qué sí, por qué no es historiografía, ¿no? O los consideran historiografía. Alguien que quiera empezar a compartir sus comentarios. Daniel. Yo digo que sí es un texto historiográfico, pero depende de qué evaluación tomemos, ¿no? Si la de Rico o la de Gauss. Para mí sí es un texto historiográfico si me posiciono con Rico, sí tiene todas las ¿cómo se llaman? Las características que debe tener un texto, ¿no? Uh-huh. Que era, no me acuerdo de todas, pero era espacio, espacialidad, tiempo, que cuenta, aquí las tenía. Ayer estaba haciendo estaba haciendo la tarea. Pero según Rico, sí. Y lo de Gauss, eso sí me acuerdo, la única cosa que considero yo que no tiene el códice es la crítica. Uh-huh. Y de ahí en fuera tiene todas las operaciones de Gauss. Ok, muchas gracias, Daniel. Dices, Daniel, si tomamos a Gauss, no del todo, si tomamos a Rico, sí. Y tú, si tomamos a Daniel Quijada, ¿tú qué opinas? Yo digo que sí, que es un texto historiográfico. Pero, ¿cuál sería tu argumento para decir que por qué sí? Porque sí. ¿Por qué? Ay. Es una investigación de su propio pasado. O sea, tiene su estructura, está muy bien ordenado, tiene su propio lenguaje. Pues no mete notas el autor, pues, porque cuenta su historia, pero yo digo que sí, cuenta como historiografía. ¿Con notas a qué te refieres, Daniel? Pues ¿Así la nota al pie? No, sino como comentarios propios. Ya. Su opinión y así. Ok, perfecto. Muchas gracias, Daniel. Viridiana. Yo opino que no. Ok. Es que, pues, para mí mi idea de historiografía, pues, es algo que ya está planteado pues, desde hace tiempo, ¿no? Y yo creo que por eso empieza este debate, porque, pues, es que, aunque para mí sí debería de serlo, porque es algo muy importante para la historia de una cultura, y creo que eso es suficiente para decirlo, pues no voy a cambiar lo que lleva años siendo historiografía, ¿no? Creo que es eso. Creo que es un concepto que hace mucho tiempo alguien estableció y desde así se ha tomado así. Pero igual como Kaller dice, tal vez deberíamos de cambiar el concepto de obra a texto para que sea más amplio y poder meter como más fuentes. Pero pues igual como puse en mi comentario, no creo que sea fácil como de repente cambiarlo o algo así. Yo creo que Viridiana,
trato de entender lo que me dices. Lo que dices es que el concepto de historiografía, por cómo se define el concepto de historiografía, no sería Sí. historiografía. Creo que no sería, no Ajá. es, pero yo siento que sí debería, porque pues es importante para una cultura y me recuerdo que Kaller dijo que pues deberían de cambiar obra por texto, porque así se deberían de meter como más escritos, no solamente de historiadores, como tiene una definición de incluso qué es historiador, ¿no? Para tener como más fuentes. Es Javier Rico, ¿no? Quien dice esto, más que Kaller, ¿no? No lo recuerdo. Yo recuerdo que era Kaller. Bueno, si no, igual lo checamos. Pero a ver, Viridiana, lo que me llama la atención, dices, el concepto de historiografía. ¿El concepto de historiografía de quién? ¿O de dónde? O sea, ¿en qué concepto estás pensando, pues, Viridiana? Es que igual como dice Kaller, dice concepto de historiografía del siglo XIX. Yo creo como esos hombres tradicionales, historiadores, que estaban estudiando y que decían que tenía que tener un análisis profundo y una escritura, y pues el códice de escritura estrictamente no tiene. Yo me refiero a eso. Ya entiendo. O sea, lo que hace más ruido, Viridiana, y que jalas de esta concepción de historiografía es la parte de escritura, ¿no? Ajá, o sea, sí, no es escritura en ese sentido. no tiene. Y decías, pero es muy importante para la memoria y la historia de nuestro país y debería de serlo. Sí, pero bueno, nada más por la importancia y el deber ser o por las características mismas. Aquí acuérdense de una cosa que es muy importante. El que sea o no sea historiografía no quiere decir que no sea importante, ¿sí? Si decimos no es historiografía, no es haz bolita el códice Boturini y tíralo a la basura. O sea, no. Si no es historiografía, eso lo único que nos está diciendo es que lo tenemos que tratar de otra manera, analizar de otra manera. No es vale menos, ¿no? Sino es una fuente que hay que valorar de manera distinta, ¿no? Entonces, insisto, decir eso no es hacerlo menos, sino simplemente ponerlo en su justa dimensión, reflexionar en sus propias características, ¿no? Sí, adelante, Viridiana, que te interrumpí. Te estoy interrumpe. No, está bien. Pues sí, ya entendí mejor el punto, pero pues de todas formas, aunque sea fuente, no deja de ser importante, ¿no? Como usted dice. Pero sí, yo siento que no es historiografía, pero no deja de ser importante, entonces. Ok, entonces esto sería a partir de lo escrito, ¿no? Eso tú dices, no hay una... Para mí. Ok, perfecto. Gracias, Viridiana. Alejandro. Bueno, yo de entrada le confieso que pequé, que me declaro culpable porque me puse a ver videos de cómo explicaban el códice de Boturini. Ajá. Entonces, yo no considero que sea historiografía, porque para empezar, no sé si es que sea, bueno, me imagino que es eso, que yo no soy alguien estudiado en el tema, el hecho de que las personas, los videos que vi explicando el códice, estas personas te echaban no entiendo cómo de tan pocas imágenes, tan poco, ahora sí que tan pocas cosas que vienen dentro del códice, estas personas te hacían unas explicaciones mega largas, así bien, con localizaciones, con años, con personajes, con barrios, con un montón de cosas que ciertamente yo no termino de entender. Para mí, como lo dice Viridiana, la historiografía tiene que ver mucho con la escritura, y esto yo lo considero algo más cercano a una especie de pictografía, criptología extraña, muy de antaño, porque son símbolos, a mi parecer. Son tampoco está la crítica que menciona Maldonado, tampoco está como, a lo mejor como escritura puede ser todo esto de Dos Conejos, de 10 Palma, de Tres Casas, que me parece son sus años, pero de ahí en fuera yo considero que es algo que gira mucho en torno a las imágenes, y a su vez estas imágenes están hechas para que en aquellos tiempos las personas, los intérpretes de los códices, dependieran más de su memoria, porque le digo, no sé si es que yo sea que me imagino que es que yo no estoy muy letrado en el tema, pero yo no podría saber todo lo que las personas de los videos o de los lugares donde te explicaban ese códice te decían,
A lo mucho la única imagen que entendí fue la del tipo que se estaba haciendo un pulque. Y de hecho ya decidí que me voy a Todos lo tatuar entendemos, la que del es un pulque, pulque en el códice. que es el Pero de ahí descubrimiento en del fuera pulque. yo siento que la lectura de los códices, para poder leerlo, de entrada, ahí sí tienes que buscar cosas muy de historiografía, ahí sí tienes que empezar a buscarte mucha información o haber nacido en aquellas épocas y tener bien presente las leyendas que se contaban y ya poder interpretar lo que está escrito ahí. Fíjate, Alejandro, voy a recuperar esto que tú estás señalando para hacer un comentario. Ahorita les doy la palabra a los demás. Porque precisamente dices, bueno, para mí no es historiografía, ¿no? Se mueve esencialmente en el ámbito de la pictografía. Es un sistema más complejo, bastante más complejo de lo que parece, ¿no? O sea, podríamos pensar que solamente son dibujitos, ¿no? Pero no tiene solo este carácter literal, ¿no? De la pictografía, son pictografías, también se expresan ideas complejas, conceptos abstractos, e incluso hay un principio en la historiografía, bueno, en la historiografía, perdón, en las formas de registro náhuatl hay un principio de representación silábica, lo que llaman el sistema rebus, ¿no? Que es, o sea, no es nada más para una casa, dibujo una casa, ¿no? Es una forma estandarizada de casa, ¿no? Sino que también me valgo del valor fonético de esa representación, la sumo con otra valor fonético de otra representación y entonces construye una palabra nueva que no es ni una cosa ni la otra, ¿sí? O que no tiene que ver con una cosa ni la otra, con un símbolo u otro. ¿Por qué? Porque lo que estoy recuperando no es el valor del símbolo, ¿no? Del ideograma o del pictograma, sino estoy recuperando el valor fonético. Y eso ya es muy cercano a la escritura. O sea, para empezar, ¿no? Que es uno de los elementos. Por ejemplo, en la escritura maya, ahí sí es una escritura plenamente, porque tiene valores fonéticos, silábicos, etc. La náhuatl no del todo, pero ya están esos elementos ahí. Entonces es mucho más complejo que solamente el dibujito, ¿no? O sea, eso sí, mucho tiempo se pensó que solo era eso, que era una forma muy elemental, ¿no? En ese sentido, quiero representar una casa, pues dibujo una casa, ¿no? Sino que es mucho, mucho más complejo que eso. Sí, por ejemplo, ¿no? Esos elementos. El video dicen, ¿qué video, Daniel? Que pusiste en el chat. Es que hay un video de la INAT donde explican el códice. Es Patrick Johansson, ¿no? El donde habla Patrick Johansson justamente y dice esto dice en el que nos puso ayer, ¿no? Y tú hablabas del video que dura como 20 minutos del Códice Boturini, que voy a ser honesta con ustedes, nunca lo he acabado de ver, ¿no? La voz del narrador es así como para dormirte a los 5 minutos del video, ¿no? Y además de lo que podría ser como ponerle tú mucho más ímpetu al asunto, ¿no? Ahorita vamos a hacer un intento en ese sentido de ver qué elementos sí encuentran y no. Alejandro, decías, ¿no? No sé de dónde sacan tanta cosa. O sea, yo veo ahí 3 monitos y se echan un rollote, ¿no? Detrás de todo esto. Aquí lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estamos partiendo, y es lógico que lo hagamos, del concepto contemporáneo, de lo que pasa en la actualidad de la historia. O sea, si yo quiero leer un libro de historia, agarro el libro y lo leo, ¿no? O incluso si quiero escribir un libro de historia, pues agarro, iba a decir mi pluma, pero no es la computadora en estos tiempos, y me pongo a escribir un libro de historia, ¿no? En tiempos remotos, y no estamos pensando solamente en el mundo antiguo mesoamericano, sino pensemos en la Edad Media, por ejemplo, en el mundo occidental. El campesino, el siervo, podía decir, tengo ganas de escribir un libro de historia, me voy a poner a escribir un libro de historia, una obra, uno porque no saben escribir, para empezar, porque no sabían leer, entonces no tenían acceso a las fuentes, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenían acceso a los códigos de representación y a los códigos de decodificación de aquello que para nosotros es muy fácil de codificar, ¿no? Hoy en día, o sea, leer. No tenían acceso a ello. Lo mismo pasa en el mundo antiguo. No pensemos que el Macehual
podía leer los códices o podía escribir códices, lo dijimos la sesión pasada, ¿no? O sea, era una élite la que podía hacerlos, porque sabía cómo hacerlos, era educada para eso y además conocía los códigos de representación y de decodificación de esas tradiciones pictográficas, ¿no? Entonces, aunque viajáramos en el tiempo a esa época, ¿no? No podríamos tampoco, bueno, depende, ¿no? Si fuéramos de esa élite, pero si llegamos como más iguales, ¿no? Pues no, tampoco vamos a poder leerlos, ¿no? Porque no vamos a estar familiarizados con esas tradiciones que corresponden a una élite, como también pasaba lo mismo en el mundo occidental europeo, ¿no? O sea, eran élites las que tenían acceso a esas formas de decodificación, ¿no? O sea, hoy nos parece como esto mucho más ajeno. ¿Por qué? Porque, pues de una u otra manera, nosotros, la forma que tenemos de representar, de escribir, de leer, pues es una forma que heredamos de las tradiciones occidentales, pero finalmente en ese sentido habría un paralelo, ¿no? En la imposibilidad del habitante normal, más igual o siervo de la gleba de poder leer y escribir historia, ¿no? O sea, no cualquiera podía hacerlo, ¿no? Esa es una de las cosas que quería señalar. Entonces, el asunto, y aquí es la otra parte de la reflexión, que eso es algo que me parece que Elena lo señaló en el blog, ¿no? Hay que partir de la visión occidental. O sea, lo que Gauss nos está diciendo es su perspectiva desde una visión occidental. O sea, Gauss cuando dice esto, cuando Gauss dice, lo que yo he visto en las obras historiográficas es esto, que los historiadores hacen esto, o sea, que investigan, que critican, que interpretan, etcétera, etcétera, ¿no? No está pensando en códices, o sea, no tiene en su cabeza un códice, el códice Boturini, ¿no? Entonces, no está pensando en otras formas ajenas al mundo occidental de representación. Eso es lo primero, ¿sí? Pero a pesar de ello, ¿no? Y Daniel me parece que lo señaló, ¿no? Sí hay, podemos encontrar algunos de estos elementos que Gauss está planteando en estas otras formas de representación. ¿Qué es lo que nos estamos perdiendo en el códice? La tradición paralela, eso es lo primero. ¿Cuál es la tradición paralela? La oralidad. O sea, estos códices, a diferencia de los libros en muchos sentidos, de los libros occidentales, que en la escritura se encuentra toda la potencia expresiva y todo el mensaje, en el mundo prehispánico mesoamericano, la potencia expresiva del mensaje corría a través de dos discursos paralelos, el discurso gráfico y el discurso oral. El discurso oral lo hemos perdido. La oralidad se pierde a menos que se registre de alguna forma en la escritura, ¿sí? Hemos perdido esa tradición. Vamos, no vayamos tan lejos. Para el siglo XVIII, los historiadores del siglo XVIII se lamentaban esa parte. O sea, ya no hay quien tenga conciencia de esa oralidad, de esas tradiciones orales que acompañaban a los códices. En el siglo XVI todavía existe esa memoria, ¿no? Y algunos frailes se van a esmerar en resguardar esa memoria oral, ¿sí? Pero digamos que hemos perdido una gran parte de esa oralidad. Lo que conservamos es la parte visual, digamos, gráfica. Hay muchas teorías de cómo se complementaban la oralidad y la escritura pictográfica, pero de que había un complemento entre las dos, existía ese complemento, ¿sí? Y que lo hemos perdido. Y de ahí esto que dice justamente Alejandro, ¿de dónde sacan todo este rollo de esa tradición oral? Ahorita vamos a hablar un poco de eso, ¿sí? De esa oralidad, que para este códice, también por eso trabajamos con este códice, ¿no? Sí tenemos un registro más o menos de esa oralidad que acompañaba este tipo de códices o de este tipo de discurso de relato como el del códice Boturini, ¿no? Déjenme dar entrada a su compañera Viridiana. Daniel. Sí, maestra, buenos días. Yo nada más, o sea, algo así rapidísimo. Yo lo que había puesto en el foro era que yo no lo consideraba como una obra historiográfica por la falta de información. A esto me refería, o sea, basándome así como igual en la escritura como tal, o sea, de esa como metodología de un análisis de escritura. Pero obviamente ya leyendo también los comentarios de otros compañeros, bueno, una compañera
un compañero que fue el que me hizo como esta observación para lo que era esa época, tomar en cuenta que obviamente ellos quizás no era como sabían escribir como tal, pero obviamente ya representando, tener la necesidad de plasmarse en inclusive simplemente eso en un papel, ya es, o sea, muy avanzado. Y yo también le puedo dar muchas representaciones, muchas interpretaciones más bien a los dibujitos, pero voy a decirlo así, dibujitos, pero sí, o sea, es muy difícil, yo ver y así como lo dice inclusive aquí Boturini, no, pues están haciendo, van en una fecha de esto y van de tal a tal, y es como, no, pues, o sea, yo solamente estoy viendo que están adentro de una casita, ¿no? Y a eso es a lo que yo iba. Pero sí, o sea, simplemente yo después, o sea, sí me hicieron dudar con eso de que sí podría ser una obra historiográfica, simplemente por el análisis que ya le están dando de un tiempo para acá, de ese tiempo para acá. Ok, muchas gracias, Daniel. Y en efecto, ahorita vamos a discutir qué elementos sí, qué no, y por qué podríamos sí o no considerarlo historiografía, ¿no? Ese es un elemento. Más allá de que el término historiografía sea un término occidental que está pensando en las formas occidentales, ¿no? De registro de la historia, del pasado, ¿no? Independientemente de eso, bueno, hoy se utiliza ese término para hablar de aquellos registros del pasado que tienen ciertas características, bueno, podemos o no considerarlo dentro de esta línea, ¿no? Elena. Buenos días. Buenos días. Yo personalmente sí lo considero historiografía, y también voy a ser sincera, yo leí un libro de Federico Navarrete que se llama La migración de los mexicas, entonces más o menos ahí sí hace como una reconstrucción de lo que podría haber sido todo el mito en base al códice y pues otras fuentes. Entonces pues ya sabía la verdad lo que iba. Bueno, entonces a mí sí me parece que es historiografía porque pues hay como una explicación, ¿no? De la migración, de cómo, de su origen y pues y todo el proceso de la migración, ¿no? Y también hay como un discurso sobre el pasado que va a justificar justo como el poderío mexica, ¿no? Sobre la zona del imperio, ¿no? Y pues hay como una conciencia histórica, ¿no? De recuperar hay una intención de recuperar la memoria del pueblo mexica como pueblo guerrero, ¿no? Y descendiente, elegido por Huitzilopochtli. Y esto sería, Elena, justamente la dimensión, si pensamos en las operaciones de Gauss, por ejemplo, o si queremos deshacernos de Gauss y pensamos en lo que nos dice Kahler, ¿no? Es el proceso de significación, el significado del significado, y ese es un elemento muy importante en la historiografía. O sea, que no nada más es consignar pasó tal, sino qué sentido tiene eso que pasó. ¿Le está dando un sentido o solo nos está consignando, ¿no? En tal año pasó tal, en tal año pasó tal, que eso sería más de estructura de análisis, ¿no? Está ahí, y ahí es donde yo creo que es importante, porque a veces, por eso les ponía en la indicación de la actividad, ¿no? Piérdanle el miedo a los códices, a veces los vemos con demasiado respeto, ¿no? Digo, no es porque les perdamos el respeto, pero sí hay que lanzarse. El códice nos dice cosas, independientemente de lo que vamos a ver ahorita, de la tradición oral que pudo acompañar al códice, ¿no? El códice nos está diciendo cosas. O sea, nada más la parte visual ya nos dice cosas que van más allá de solo la representación de el quién, cuándo y dónde, ¿no? Y aunque no seamos expertos, que no lo somos, ninguno de nosotros somos expertos en leer códices, ¿no? Ya nos está dando algunos elementos y ahorita vamos a verlo, ¿no? Gracias, Elena. Daniel, ya habías participado, ¿no? Me parece. ¿O quieres decir algo más? Edgar, David, ¿no? David Serrano. Ajá. Bueno, usted ya dijo gran parte de lo que yo quería decir. Ajá, pero sí, yo quería mencionar que sí, yo sí creo que es historiografía. Bueno, en el foro yo comentaba que me parece, yo concibo más bien, que la historiografía no es una cosa homogénea, o sea, que comprenda en todos los investigadores a lo largo de toda la historiografía un mismo método.
un mismo uso de fuentes. Por ejemplo, reflexionando acerca de O'Gorman, del ensayo de O'Gorman. O'Gorman hace un uso de una fuente que, o sea, bueno, es completamente criticado, ¿no? Y es mucho mal visto dentro del ámbito de la historiografía. Y básicamente esta fuente, aunque claro, tiene unas distancias notables con, por ejemplo, el códice, pero aún ¿El así yo códice creo qué? Perdón, David, no te escuché. el códice que usted nos puso a estudiar, el Ajá. Boturini, sin embargo, yo creo que el códice tiene una historia muy sofisticada, ¿no? Tiene, o sea, no es nada más como dibujitos que se interpretan. Tiene a lo largo la historia de la peregrinación de un pueblo, es decir, los antecedentes de un pueblo. A lo largo van interviniendo diferentes personajes, tienen en sí mismo el códice personajes. A lo largo de su historia tiene una cronología, entonces me parece que tiene, bueno, además tiene muchos otros aspectos, entonces me parece que esto le hace ser una fuente apropiada para un estudio historiográfico, ¿no? Y conforme a lo que yo decía, que yo creo que la historiografía no es algo homogéneo, igual creo que no se le puede aplicar todos los razonamientos, todas las metodologías ya prescritas, pues. O sea, no puede ser aplicada a toda, pero sin embargo creo que sí podría aplicarse en cierto estudio y para una cierta, dentro de una cierta investigación, dentro de un cierto interés, al igual que, por ejemplo, O'Gorman hace uso de su fuente, ¿no? Que bueno, hay una distancia, claro, no es lo mismo y no es similar incluso, pero digamos que el desarrollo de la historia del códice Boturini tal como la conocemos no dista mucho de usar unas fuentes similares, por ejemplo, como lo hace O'Gorman. Uh-huh. O sea, tú estableces un paralelo con un tipo de conciencia histórica similar del códice, ¿no? Al tipo de conciencia histórica que se está planteando en más que tipo de conciencia, tipo de construcción, ¿no? De la memoria histórica, como es la destrucción de Jerusalén que nos plantea Gorman. Eso es lo que planteas, David. O sea, este paralelo, no que sean lo mismo, no, sino que digamos que se moverían en ámbitos semejantes, ¿o no? En cierto sentido yo creo que no, porque, o sea, son una construcción histórica, es decir, lo de Jerusalén al igual nos hace ver otras fuentes que construyen en otro sentido esa misma historia o antecedentes de esa historia, lo cual lo hace ser mucho más rica y más hay muchísimas más posibilidades. Y en el códice no. Pero sin embargo, creo que, por ejemplo, como con respecto al razonamiento que hace Gorman sobre la utilización de las fuentes, aunque carezcan de ciertos aspectos que muchos historiadores no les parecería como viable ver este tipo de fuentes, yo creo que sí se puede, conforme, bueno, a lo que ya dije de la construcción que hace el códice del registro que se tiene, de las diferentes interpretaciones. Entonces, me parece que sí se podría utilizar, no en un sentido amplio de toda la historiografía, pero sí para un cierto tipo de investigación. Ok, muchas gracias, David. Habría que ver hasta dónde, o cómo debemos dimensionar estos trabajos, porque independientemente de que para nosotros hoy, en estos discursos como la destrucción de Jerusalén, y ahí es donde podríamos establecer el paralelo, o el códice Boturini tiene muchos elementos simbólicos de la relación o la intervención de las divinidades en el destino de los hombres, etcétera, etcétera. Bueno, finalmente para ellos esa es su tradición histórica, ¿no? Pues para ellos sí es la memoria de su pasado, aunque para nosotros ya pueda ser pues muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, habría que considerar como lo hace O'Gorman, ¿no? O'Gorman no se pone a decir si es cierto o no es cierto lo que dice el libro, o sea, lo que se pone a hacer es, para ellos esto era lo que pasaba, ¿no? Y esto es lo que ellos pensaban de su pasado, ¿no? Y
creo que esa es parte también como tendremos que acercarnos a este texto del Códice Boturini. No, muchas gracias, David. Carol. Le doy la palabra a Carol, Susana, Roxana, Julieta y vamos con el Códice Boturini a ver de dónde salió, como dice Alejandro, pues todo este rollo que se echan ahí al lado del Códice Boturini. Carol. Bueno, a mí también me parece muy interesante ver las dos caras de la historia. Al igual que la historia que está contando, que parece ser un movimiento de personas por razones medio desconocidas, o al menos para mí, pero también nos está contando sobre las visiones que tenían los autores de este documento. Los autores, al momento de realizar este documento, nos dan a entender que para ellos es importante sus tradiciones, ya que se ven reflejadas, creo que son 2 ceremonias donde se ven personas con rayas negras, o así yo lo interpreté, también con la comunicación de sus dioses, la elaboración la extracción del aguamiel y todas estas cosas que parecen ser más tradicionales, que no necesariamente van conectadas al texto en sí. También al momento de analizar los dibujos, en sí las imágenes que representaron, nos da a entender que tenían conocimientos sobre tecnologías como lo que sería el bote y el remo, el escudo, los cuchillos, otras herramientas, y sobre todo, más importantes son el registro de fechas. Al momento de registrar las fechas y que surge esta necesidad de ellos por dejar su pasado, por encontrar una identidad común en una historia, en algo pasado, me da la impresión de que sí es historiografía. Ok, muchas gracias, Carol. Y me remito a esto último que estás señalando. No es un relato mítico donde decimos en el inicio de los tiempos o ahí en algún momento perdido, la divinidad tal creó al hombre. Digo, eso también es parte de su relato, de su memoria histórica. Pero en este documento en particular tenemos las fechas, ¿no? ¿Qué es el 1 caña? Pues quién sabe, ¿no? Pero ya tendríamos que hacer ahí los equivalentes, ¿no? ¿Qué equivale a nosotros? Pero para ellos hay una fecha exacta en la que pasan las cosas. Y este datar, ¿no? Ya es un tipo de conciencia histórica muy concreta, ¿no? Muy, muy concreta, que remite ya no solo al relato abstracto del mito de origen, sino que ya tiene que ver con una conciencia histórica propiamente, ¿no? Susana. Perdón, sí, gracias, profesora. Y voy a prender mi camarita. Y hola, bueno, yo creo que ya dijeron todo lo que igual yo quería decir, pero pues lo digo nuevamente. Y bueno, para mí sí es texto historiográfico. Igual que yo comenté en el foro que, bueno, yo tomé como a O'Gorman como de ejemplo para decir que sí es. Y pues es igual, ¿no? Tal vez, bueno, para mí, y es obvio, y no solamente para mí, el texto claramente tiene simbologías de lugares, de fechas, de ceremonias, de cosas que pasaron. Y bueno, creo que sin saber nada, creo que ahí dice claramente Chapultepec. Y yo creo que pues eso es como indiscutible, ¿no? El texto tiene datos muy precisos y sobre todo está pues claramente respaldado por una tradición oral que universalmente creo que todos los mexicanos conocemos, aunque sea un detalle de esa tradición, ¿no? Desde niños nos dijeron de que la señal era un águila parada en un nopal devorando una serpiente. Y pues, aunque nosotros no seamos muy letrados en el tema, creo que todos sabemos esa tradición. Y también, pues claro, las fuentes secundarias, ¿no? Que, bueno, por ahora no puedo poner como ejemplo ninguna, pero hay cosas, hay otros datos, hay tradiciones orales que respaldan al Códice Boturini como fuente historiográfica. Y pues, tal vez no soy O'Gorman, pero sí podríamos fácilmente hacer un análisis igual que la derrota de Jerusalén. Podríamos claramente sacar o deducir la conciencia histórica de los mexicas, utilizando solamente el Códice Boturini.
Exactamente, lo que dices es muy puntual, Susana. Es no solo porque sea susceptible de ser analizado a través de las herramientas de análisis historiográfico, sino porque justamente no solamente está consignando una relación de quién, cómo, quién, cuándo y dónde, ¿no? O sea, que eso, insisto, eso nos daría pocos elementos para, sí nos da, pero serían pocos elementos para derivar de ahí la conciencia histórica, sino le está dando un sentido a eso. En el momento en el que hay una atribución de sentido, vuelvo a mi punto, vuelvo a Kahler, ¿no? O sea, Kahler ahí lo está diciendo, tiene que haber una mente que esté significando también, ¿no? O sea, en el momento que hay una atribución de sentido a esos datos, a esa información, ahí ya estamos entrando en otro terreno, ¿no? En un terreno que se vincula con lo propiamente historiográfico. Susana, y ahorita que querías que levantaste la mano. Sí, perdón. Y ya por último, creo que sí debemos como quitarnos preceptos occidentales, cientificistas, para poder analizar mejor los datos. Y es como si dijéramos que las inscripciones en las pirámides egipcias no pueden ser historiografía, ¿no? Cuando también son símbolos y también tienen un significado y también dan cuenta de hechos de historia. Y pues creo que es mi conclusión de quitarnos como este velo cientificista que en teoría nos abre la mente, pero en realidad nos limita de ver otras formas de, pues sí, de textos. Y gracias. Exactamente, muchas gracias, Susana. Y yo diría, abrir la mente a ver otras formas de manifestación de la representación y el recurso al pasado, pero no irse al extremo y entonces volver todo es historiografía. Por ejemplo, podemos pensar que habrá inscripciones egipcias que sí tengan una intención de recuperar el pasado, construir un discurso y una explicación, etcétera, etcétera. Habrá otras que están registrando el tiempo, ¿no? O sea, que llovió, ¿no? O digo, no sé, ¿no? Y eso pues ya no es propiamente, no entra propiamente en el ámbito historiográfico. Y lo digo por los comentarios de algunos de ustedes, decían, el códice Boturini da poca información, no nos da tanta información como otros códices, como el, no sé, pienso en el mendocino o los Borgia, ¿no? Los del grupo Borgia. Sí, pero esos no son códices históricos, son otro tipo de códices, ¿no? O sea, es como si decimos, la primera crónica general de España de Alfonso X no nos da tanta información, nos dan más información los libros de medicina de la época, pues sí, pero son de medicina, ¿no? O sea, esto es una historia. Entonces, ese es el problema, que a veces generalizamos, códice, todos son lo mismo. Acuérdense, el códice es una forma amplia de representación. Entonces hay códices históricos, códices religiosos, códices de tributos. El Mendoza, por ejemplo, el mendocino es un códice de tributos, de hecho es un códice colonial, ¿no? El códice mendocino, pero recupera mucho la forma, ¿no? De la matrícula de tributos, que se asume que sí es un códice, si no prehispánico, sí muy cercano al momento, o sea, muy temprano, pues, ¿no? Pero un momento, ¿quién está Alberto? No tengo ningún Alberto aquí. Que quieren entrar. Espérenme un segundo. Perdón, Roxana. Gracias, Susana. Sí, buenos días. Buenos días. Bueno, en general yo también estaba pensando en Kahler y en O'Gorman sobre la significación que le están dando primero los mexicas en su contexto a este códice, ya que pues es su forma de representar su historia pretérita, lo pasado, ¿no? En primer lugar, la intención de registrar esta peregrinación, ¿no? Que es como la historia de su pueblo, la significan, es su historia colectiva. Uh-huh. Se plasma para no olvidarse y legarse, porque no plasmaban todo, o sea, había ciertas cosas que eran más significativas que otras, y en parte yo creo que este códice por algo llegó hasta nuestras manos, ¿no? Después creo que es historiográfico, ya que es posible leerse con los conocimientos suficientes en náhuatl, por ejemplo. También pues saber algunos símbolos o códigos, los códigos en los que ellos leían esto, ¿no? O el orden lógico de lectura en lo que ellos lo leían. Pero también muestra acciones del ser humano en el pasado, no solo
las herramientas o otras cosas, sino que muestra cómo los hombres caminaron en busca de un lugar, muestra, como decía mi compañera, Chapultepec, ¿no? Sin saber yo que ahí decía, vaya, te das cuenta porque está el Chapulín arriba del monte. También puedes ver algunos mexicas, o bueno, algunos personajes llorando, ¿no? Tenían lágrimas en los ojos, que muestran sentimientos de esta gente, ¿no? También plantas como el agave, no solo, o sea, muestra lugares, muestra sentimientos, muestra plantas. Yo creo que da mucha información. Nos da cuenta de, pues, del hombre en el pasado, de sus acciones, de tradiciones, ¿no? Como el descubrimiento que dice, ¿no? De ahorita que enlacé. También creo que, bueno, plasma la historia de un pueblo. Entonces, además de las fechas, creo que habla muy de lo humano en este aspecto, ¿no? No sé, considero que es historiográfico porque sí se puede leer, se puede interpretar de muchas formas. Creo que da mucha información y creo que es una fuente muy demasiado valiosa. No diría que no es historiográfico. Roxana, y tu reflexión es muy interesante. Yo solo apuntaría que todos estos elementos con los que cerraste para decir si es historiográfico, ninguno de ellos tiene que ver con lo propiamente historiográfico. Y es lo que decíamos de nuevo, ¿no? Es el hecho de que sea muy valioso, no quiere decir que sea historiográfico. O si decimos no es historiografía, no quiere decir que no valga. Al contrario, puede ser valiosísimo, pero no es historiografía, ¿sí? Eso es lo que tendríamos que discutir. En todo lo primero que señalaste, Roxana, ahí tú diste muchos elementos para pensar por qué sí es historiográfico. O sea, tú misma respondiste eso, pero no lo señalaste en tu cierre. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, sí, me faltó cerrar la idea. Sí. Ok. Gracias, Roxana. ¿Algo más? Nada más. Ok, le voy a dar la palabra a Julieta. Ricardo, perdón que no te dé la palabra ahorita, pero acabas de levantar la mano, ¿no? Y nada más, porque si no nos vamos a colgar muchísimo. Julieta. Hola, buenos días. Buenos días. Pues a mí también ya me ganaron lo que iba a decir, pero en general lo que yo creo es que al no considerarlo historiográfico, pues se merita un poco el lenguaje visual porque está muy complejo. Bueno, eso es lo que como que más me impactó a mí. Me gustó mucho leer, yo creo que ha sido mi lectura favorita hasta ahorita. Y bueno, por ejemplo, nada más para simplificar y estandarizar algunos de los trazos, tiene que pasar por un proceso pues muy meticuloso, que fue más o menos lo que dije en mi comentario. Por ejemplo, las figuras de las personitas pues ya estaban representadas súper claras. Y es como las caricaturas, por ejemplo, que para llegar a ese nivel de simplicidad, que sean tan reconocibles, pues tienes que como que filtrar muchas cosas. El hecho de que se represente de perfil, pues yo creo que es para que se puedan reconocer mejor, pues te dice mucho. Y también la calidad que tiene muchos de sus trazos. Por ejemplo, el águila que dibujaron está increíble, me gusta mucho. Se reconoce luego también. Pues ya es más o menos eso. Que creo que el sentido crítico, que muchos dicen que no encuentran, se puede encontrar si lo analizamos como desde otro punto de vista, más hacia lo visual, y no tanto como la representación así literal. Ok. Muchas gracias, Julieta. Y esta parte es súper complicada, porque si yo les doy un texto de quien quieran, o sea, de Miguel Pastrana, ¿no? O de José Rubén Romero, o de quien quieran, y les digo, ¿cómo funciona la crítica de fuentes en ese texto histórico? No es tan claro, ¿eh? O sea, no es como que lo veo, sí, aquí dice que, o sea, es mucho más complejo que no salta a primera vista, pues la parte de la crítica de fuentes, y pedir que en el códice se vea la crítica de fuentes es como complicado, hay que rascarle mucho más, ¿no? En los textos de corte occidental y bueno, también en los propios textos que estamos analizando, ¿no? Fabián, no te voy a dar la palabra ahorita porque es lo que había dicho hace rato a Ricardo, tampoco le di la palabra, vamos a tener otra ronda de participación y entonces les doy la palabra, ¿no? Bueno, después de toda esta entrada, ¿no? Vamos a hablar rápidamente, les voy a dar rápidamente algunos elementos que tienen que ver con
los códices históricos, los que nos interesan a nosotros, ¿no? ¿Qué son los códices históricos? ¿Qué características tienen? Y después vamos a entrar de nuevo al Boturini con una nueva mirada y ver qué es lo que pasa en ese códice, ¿no? Y ya en función de eso si podemos o no pensar, ¿no? Si es historiografía o no, pero más importante, ¿no? ¿Qué nos dice, ¿no? Del tipo de representación y de registro del pasado? ¿Qué tipo de tradiciones históricas había en el México antiguo, ¿no? Eso es un poco lo que estamos, tras lo que estamos, ¿no? Y bueno, los códices históricos, bueno, sabemos, ya lo dijimos desde la sesión pasada, que había una tradición pictográfica que se puede ver primero en el clásico, en inscripciones, y ya para el posclásico en códices propiamente, ¿no? En estos soportes blandos. En el posclásico, clásico, no sé. Bueno, los códices históricos, ¿no? O historiográficos, ahí dependiendo de dónde nos posicionemos, eran principalmente de dos tipos, ¿no? Los llamados Xiuamatl, que es el papel de los años o libro de cuenta de los años, que muchos traducen como si fueran anales, pero son más complejos que los anales, ¿no? Y los Tlacamecayoamatl, que son los papeles de linajes humanos, matrimonios, descendientes, grupos de poder, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué son los códices históricos? Pues son compendios sobre los hechos atribuidos a los señores, ¿no? A las élites, a los gobernantes, ¿sí? Siempre, o sea, bajo la permisión o la regencia de los dioses, ¿no? O sea, es decir, en los códices históricos antiguos de la tradición mesoamericana, pues vamos a ver siempre esta relación entre los individuos y los dioses, ¿no? Eso es un elemento que está presente siempre en las formas de tradición, en estas tradiciones mesoamericanas. Había instituciones encargadas, ya lo habíamos dicho, de resguardar y transmitir ese registro del pasado, o sea, no todo mundo hacía códices y leía códices, ¿no? Los códices eran resguardados por los sacerdotes y los tlacuiloque, que eran los pintores de códices, ¿no? Y se resguardaban en estas bibliotecas, pero, bueno, se llaman bibliotecas, los Amoxcali, pero volvemos al punto, no pensemos que las bibliotecas eran como la biblioteca central de la UNAM, que todo el mundo pasaba a la biblioteca a consultar el códice. O sea, son repositorios para una élite, ¿sí? Una élite que es la que tiene acceso a la memoria de un pueblo, finalmente, ¿sí? Y a todo lo que resguardaran en los Amoxcali, o Casa de los Amoxtli, ¿no? Que son como archivos más que bibliotecas, ¿no? Tanto la tradición oral como la pictográfica estaban restringidas al grupo en el poder y eran educados en estas tradiciones, estos grupos en el poder, ¿no? Los discursos de la tradición oral estaban muy vinculados al sacerdocio. Y en el caso de los mexica, por ejemplo, en el Calmeca, se enseñaba a los pili, justamente a los nobles, los discursos orales que eran sancionados, avalados por los sacerdotes, es decir, había el filtro, ¿no? A través de los sacerdotes quienes decían este sí y este no, son discursos oficiales, pues, ¿no? Esta oralidad es un discurso oficial. En ese sentido, estas tradiciones históricas eran claramente una memoria de poder. ¿Sí? Eso es la tradición mesoamericana y no es la única. Muchas de las tradiciones históricas también occidentales se van a constituir como memorias de poder, ¿no? Pero bueno, en el caso de las tradiciones mesoamericanas son memorias de poder. Y hay, en efecto, como ya lo señalamos, una fortísima relación entre los hombres y los dioses, ¿sí? Este constante vínculo que vamos a percibir entre lo sagrado y lo profano, que para nosotros hoy, decía Susana, hay que despojarnos de esta visión cientificista, ¿no? Para nosotros hoy eso es mito, ¿no? Eso entra en el ámbito del mito, sí, para nosotros, pero para ellos no. Para ellos ese es su pasado, eso es su historia. El ser humano está vinculado desde su perspectiva con lo divino, lo sagrado y lo profano, y esa es la dimensión en la que construyen su conciencia histórica, ¿sí? Y un elemento fundamental de estas tradiciones históricas es que hay un acendrado sociocentrismo en las historias, en los discursos históricos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que las historias están centradas en un pueblo, en un grupo. Y bueno, obviamente, si pensamos, por ejemplo, las historias escritas por los mexica, pues están pensando
van a escribir la historia de los mexicas desde la perspectiva de los mexicas. Los tlaxcaltecas desde la tradición tlaxcalteca, desde la visión de los tlaxcaltecas centrados en el pueblo tlaxcalteca, los texcocanos en el texcocano. Dirán, bueno, pues eso pasa, uno escribe la historia de su país o de lo que sea, ¿no? Sí, pero aquí el problema, o bueno, no es problema, pero vamos, parte de esta tradición es que cada uno integra dentro de su historia a los otros pueblos, pero esta integración no siempre es armónica con respecto a lo que integraron otros pueblos. Si nosotros comparamos la tradición texcocana con la mexica, vamos a encontrar muchas contradicciones. O sea, no podemos empatarlas, no es nada más una suma, ¿no? Si queremos hacer la historia del México antiguo, pues sumemos, ¿no? Todas las tradiciones no se puede, porque en algunos casos son contradictorias, en algunos casos las dataciones no corresponden. Entonces, cada uno se centra en su propio pueblo y es lo que va a narrar, es lo que va a relatar, son sociocentristas. Y bueno, no toda la historia está registrada en esta escritura, si la queremos ver como escritura, o en estas formas de registro gráfico, ¿no? Sino que mucho está o proviene del componente de la tradición oral, ¿sí? En muchos sentidos, los códices, hay quien dice que hay una reducción de los elementos plásticos, ¿no? Por ejemplo, Martínez Marín es de esa idea. Si ustedes leen el texto de Martínez Marín, él habla de la reducción de elementos plásticos. Yo creo que no es una reducción, simplemente ahí están esos elementos fundamentales y de ahí partimos para esta interpretación compleja de los códices. ¿En qué consisten estos elementos fundamentales? Para considerarlos que hay un discurso del pasado y una memoria del pasado, pues nos dice quién, ¿no? Y quién realiza las acciones, pues son los señores o líderes o los pueblos, ¿no? Como conjunto, los mexicas, los texcocanos, ¿no? Entonces está el quién, está el qué, ¿no? Hay generalmente glifos que identifican los hechos, los acontecimientos. Tenemos el cuándo, representado a través de los cartuchos que representan las fechas, estos cuadritos, ¿no? Que representan las fechas, y tenemos el dónde, con los jeroglíficos toponímicos, los que nos dicen el lugar. Entonces tenemos quién, qué, cuándo, dónde. Ahora, no basta con eso para pensar que es historiografía. Recuerden que la historiografía implica ir más allá de eso, dando una interpretación, estableciendo relaciones entre eso. Y esa es la parte compleja que está en el códice, en la representación gráfica, pero también se nutre de la oralidad, ¿no? Que es la parte que nos falta, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro esto. En la tradición antigua hay una doble tradición representativa del pasado, de la memoria, que se nutre, se complementa, y que hay distintas hipótesis de la forma en que se complementan estas dos tradiciones, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de estas hipótesis, la tradición oral, la tradición escrita o de representación gráfica. Hay autores estudiosos que consideran que el códice es solo un instrumento o un recurso mnemotécnico. ¿Sí? ¿Qué es eso? Que es para no olvidar, ¿no? El discurso oral. Es decir, ¿qué es lo que pasaba? Los sacerdotes se posicionaban en frente de la multitud, declaraban, ¿no? Declaraban los códices y tenían, digamos que, la representación gráfica, y era, según algunos estudiosos, ¿no? El códice era como los apuntes, vamos, para que no olvidar, ¿no? Lo que tenía que decir en esta declaración del códice, ¿no? Esa es una corriente de interpretación. ¿Por qué estamos hablando de hipótesis? Porque no tenemos ni idea de cómo funcionaban. Entonces, más bien estamos planteando, ¿no? ¿Qué pudo haber pasado? En función, claro, no nada más de la especulación y la invención, sino en función de las fuentes, de lo que dicen las fuentes, etc., ¿no? Bueno, hay otros autores que plantean que el códice es una escritura plena, que ahí está todo el mensaje contenido en el códice, ¿no? De esta, una derivación de este posicionamiento de pensar, por ejemplo, Joaquín Galarza es de quienes piensan que es una escritura plena, ¿no? Y de hecho hace, ¿cómo se llama? Talleres de lectura de códices y hace como escritura plena, ¿no? Hay una variante, la variante de Marc Touvenot, por ejemplo, un francés, quien dice que los códices no son recursos mnemotécnicos, ni tampoco es de escritura plena, son una serie de guión de lectura, ¿sí?
que podían ser leídos, pero que no de la misma manera que con los caracteres latinos. Tubeno hace una imagen muy bonita, dice que los códices eran como una partitura de jazz. O sea, tenían ahí los elementos, ¿no? Y él, quien declaraba el códice, veía los elementos, sabía que estaba ahí, pero además iba improvisando, ¿no? Como en el jazz, sobre lo que tenían los elementos gráficos, ¿no? Hay quienes dicen que el códice es una ilustración, nada más, ¿no? O sea, el contenido es relatado de manera oral y pública y los códices se mostraban a los asistentes. O sea, yo me echo mi rollo y aquí voy enseñándole a los asistentes la imagen que representa eso, ¿no? Una ilustración. Y hay quienes, por ejemplo, como Miguel Pastrana, es de estos que plantean que son sistemas paralelos y complementarios. O sea, que no dependían el uno del otro para funcionar. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno podía moverse independientemente, pero que al juntarlos se complementaban uno a otro, ¿no? O sea, que todo el contenido o la potencia expresiva estaba contenida en el códice mismo y en la oralidad misma. O sea, no se necesitaban, pero al juntarlos, bueno, pues esto, ¿no? Complementaba uno y otro discurso, ¿no? O sea, son hipótesis, pues, de cómo funcionaban. Lo que sí hay claridad es que la oralidad y la escritura iban de la mano. O sea, no se podían separar, ¿no? Entonces, este es un elemento muy importante porque todos sabemos que las tradiciones orales, a menos de que se registren a través de la escritura, sobre todo tradiciones orales tan ancestrales, ¿no? A menos de que se registren en la escritura, se pierden. ¿Sí? Es facilísimo que se pierdan. Entonces, es un poco lo que va a pasar en el siglo XVI, ¿no? Recuerden que es una élite la que tiene acceso a estas formas de registro, al conocimiento de estas tradiciones orales y que eventualmente se van a ir perdiendo estas tradiciones orales y lo que vamos a conservar son los códices, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna duda? ¿Todo clarísimo? Ok, bueno, entonces, vamos a ver de dónde sale todo el rollo, qué es lo que decía, hace rato preguntaba, creo que Alejandro, ¿no? ¿De dónde sale todo el rollo? Bueno, esto vamos a adelantarnos un poco a lo que vamos a ver en la siguiente unidad, que ya son los códices coloniales. Pero ¿qué va a pasar en el siglo XVI? Pues que algunos sacerdotes, entre ellos Sahagún, por ejemplo, bueno, obviamente anteriores, no tenemos ahí a Motolinía, a varios de estos franciscanos que van a hacer un trabajo muy cercano con los indígenas para recuperar sus tradiciones en sentido amplio, no solo históricas, ¿no? Pues van a hacer un trabajo de recuperación también de la oralidad, ¿no? Entonces van a generar, a propiciar la elaboración de códices coloniales, que ya hablaremos, insisto, de ellos más adelante, que se llaman o se les conoce como códices anotados o códices transcritos. Los anotados es nada más que, ¿qué significa esto? Pues tal, entonces la anotas ahí abajo, esto quiere decir tal cosa, ¿no? O sea, se integran a los códices la escritura, ¿no? En caracteres latinos. Esa es la tradición ya colonial propiamente. Bueno, hay una cosa que se conocen como códices transcritos. ¿Qué es eso? Pues esto lo elaboraron los frailes, bueno, a iniciativa de los frailes, y fueron muchos de los indígenas educados en Tlatelolco los que elaboraron, estos indígenas descendientes de la nobleza, que elaboraban estos códices transcritos, ¿no? ¿Y qué son? Pues ellos, conocedores de la tradición oral y de las formas de decodificación, lo que hacían era, pues, escribir la forma en que se declamaría o declararía ese códice. O sea, la tradición oral asociada al códice. Tenemos pocos ejemplos de eso. No se conservaron tanto como quisiéramos. O tenemos solamente la transcripción de un códice que no sabemos cuál es, ¿no? O tenemos el códice, pero no tenemos la, ¿cómo se llama? La transcripción de ese códice, ¿no? Entonces, el códice Boturini es un códice privilegiado porque se ve que es un códice, pues, que se representaba de manera muy estandarizada esta versión de la historia mexica. Entonces contamos con una cosa que se llama Códice Oban, que es un códice transcrito, y este códice transcrito pues nos está relatando una historia que es muy similar a la historia
que vemos representada en el Boturini. Espérenme un segundo, les voy a abrir, no les voy a hablar en náhuatl, claro, porque obviamente porque no sé, ¿no? Para empezar, Códice Boturini, déjenme abrir el Códice Boturini. El Códice Oban está escrito en náhuatl originalmente. Yo les voy a leer una traducción de Patrick Johansson y se las voy a leer para que veamos justamente esta relación que existe. Insisto, esto no quiere decir que el Códice Oban sea una transcripción del Códice Boturini. Lo que quiere decir es que el Códice Oban es una transcripción de un códice muy similar al Códice Boturini y que podemos aplicar al Códice Boturini sin ningún problema. Déjenme ir a mi presentación para que la veamos. Códice Boturini. Profesora, ¿quién anotaba los códices de la tradición colonial? En principio eran los indígenas y a veces algunos frailes, pero principalmente son los propios indígenas quienes van anotando los códices. ¿Para qué? Para que los frailes puedan leerlos y entender qué es lo que está diciendo el códice. Hay códices anotados en náhuatl y códices anotados en castellano. Lo que pasa es que también tenemos que entender que quienes inventan o aterrizan, más que inventar, el náhuatl, que solo se hablaba, no se escribía propiamente el náhuatl, quienes aterrizan a la escritura el náhuatl son los frailes del siglo XVI, ¿no? O sea, y por eso van a elaborar gramáticas, vocabularios, etcétera, de cómo debía escribirse el náhuatl, ¿no? Lo que sabemos del náhuatl del siglo XVI, lo sabemos pues por estos trabajos de estos frailes, ¿no? Del siglo XVI, porque además el náhuatl, como toda lengua, es una lengua viva, y hoy ha cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, incluso hablantes de náhuatl, hoy en día, si uno los pone a leer los códices del siglo XVI en náhuatl, o los escritos del siglo XVI, tampoco los entienden a cabalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ya ha cambiado mucho el náhuatl, ¿no? Entonces, insisto, tenemos estos apoyos muy importantes de vocabularios y gramáticas. Los vocabularios son como diccionarios, ¿no? Escritas por los frailes, ¿no? Franciscanos, principalmente franciscanos, pero no solamente, ¿no? Bueno, déjenme compartirles pantalla. Déjenme. ¿Sí ven una presentación ahí? Sí. Sí, profe. Ponerles la presentación porque se ve más bonita. Ok, ahí está. Bueno, entonces, vamos a ver el Códice Boturini. Bueno, estas son las dos primeras láminas del Códice Boturini, ¿no? Que ustedes ya las vieron. Y pues ahí tenemos, ¿no? Según lo que nos decíamos en esta idea de Martínez Marín, que yo no comparto, esta simplificación de los elementos, pues tenemos el quién, son estas personas que no tenemos ni idea quiénes son, pero ahí están, ¿no? Tenemos el dónde, ¿no? Que son estas representaciones del lugar, esta primera, donde está esta islita y este cerro con la punta torcida, ¿no? Que ahorita vamos a ver qué es. Tenemos cuándo, pues aquí hay un glifo, un cartucho calendárico, ¿no? Y pues tenemos el qué representado a través de ciertas formas de representación de acción, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un desplazamiento en agua, aquí tenemos unas huellitas que significan movimiento. ¿Quién me habla? Yo, Viri. ¿Qué pasó? No sé si mis demás compañeros igual, pero yo estoy viendo como, es que no veo que su flechita se mueva, es que no sé. No, o sea, ven el códice, no, pero no están viendo lo que yo les muevo ahí. Ajá, sí, no sé si mis demás compañeros igual. Puede ser que no se vea, no sé. Pero yo tampoco. ¿El mouse es lo que dicen que no ven? Sí, el puntero no se ve. Ah, ok. Bueno, si no, ahorita de todas formas, tampoco es tan importante. Ahí están, o sea, ahí se ve quién, dónde, cuándo y qué. Así grosso modo, ¿no? Muy esquemático, ¿no? Ahorita se va a ver, Viridiana, más gráfico, ¿no? Lo que les quiero plantear, ¿no? Entonces, bueno, tenemos este códice y ¿qué suponemos? Bueno, no suponemos, sabemos que debe haber ido acompañado de una tradición oral, ¿no? Y si nos vamos al Códice Oban, por ejemplo, ¿qué nos dice el Códice Oban?
Dice, aquí se pinta la historia, aquí está pintada. De allá vinieron los mexicas de un lugar llamado Aztlán. Espérenme un segundo. ¿Sí? Está en medio del agua, en medio de un gran lago. De allá vinieron. Son 4 barrios. Espérenme. Bueno, ahí está en medio del agua y tenemos la canoa, ¿no? Ahí, espérenme. Ok, son 4 barrios. Y así venían a hacer penitencia en canoa. Ahí está la canoa. Así vinieron, hacían penitencia en canoa. Venían a ofrendar sus palmas a Xoyatl, perdón, allá en un lugar llamado Quinehuayan Ozotl. Allá es donde salieron los 8 barrios. Sí, bueno, aquí están en Quinehuayan Ozotl y salieron los 8 barrios. Esperen un segundo, voy a la siguiente lectura. Lo que estamos viendo como tal es la pantalla, pero no la presentación. Bueno, estamos viendo la presentación, pero la que es dominante. Es decir, como que vemos 2 presentaciones, una grande y una chica, maestra. Ah, ¿están viendo las 2? Sí. Ok, esperen. A ver, entonces, déjenme dejar de compartir. ¿Y por qué están viendo las 2? No tengo ni idea. Déjenme ver. Ah, ya sé por qué. Porque yo la compartí mal. Ok, perdón. Ahí está. Ahí ya ven una nada más. ¿Sí? Sí. Okay. ¿Sí ven los circulitos y eso que va apareciendo en la presentación? Sí, ya vemos el puntero también. Ok. Entonces, nos quedamos en que eran los 8 barrios, ¿no? Eso es lo que habíamos dicho, ¿no? Entonces, déjenme volver acá para... Ok, ahí están los 8 barrios, ¿no? Y dice, el primero de los barrios es el de los Huejotzincas. El segundo de los barrios es el de los Chalcas. Bueno, ahí van a ir apareciendo todos. Ay, espérenme. El tercero de los barrios es el de los Xochimilcas. El cuarto... Perdón, es que mi teléfono está haciendo... El cuarto de los barrios es el de los Cuitlahuacas. El quinto de los barrios de los Malinalcas. El sexto de los barrios es el de los Chichimecas. El séptimo de los barrios es el de los Tepanecas. El octavo de los barrios es el de los Matlatzincas. Ahí estaban en Culhuacán. ¿Cuál es Culhuacán? Pues es el Cerro Torcido, ¿sí? Espérenme. Del lado izquierdo de los barrios sí logran ver el Cerro Torcido, eso se traduce, es un topónimo que se traduce como Culhuacán, ¿no? Entonces ahí estaban en Culhuacán, eran habitantes de allí, así atravesaron desde Aztlán y los aztecas así atravesaron. De allá pronto se trasladaron a Culhuacán, los vieron, déjenme para que pongamos ahí, este es Culhuacán, ¿no? Los vieron los habitantes. Luego les dijeron a los aztecas, oh señores nuestros, ¿a dónde van? Dejen que los acompañemos. Luego los aztecas dijeron, ¿a dónde os llevaremos? Luego dijeron los 8 barrios, no señores nuestros, nosotros los acompañaremos. Y luego dijeron los aztecas, está bien, pues llevémoslos. De Culhuacán, pronto de allá salieron, trayéndose el diablo que ellos veneraban, Huitzilopochtli. Ese es el diablo que veneraban. Ahí está la representación de Huitzilopochtli. Es un colibrí, si se fijan es la cabeza de un colibrí y de ahí sale una cabecita humana y es la representación de Huitzilopochtli, ¿no? Ese es el diablo que ellos veneraban, así dice, ¿no? Pero ya me perdí, así. Entre los que vinieron había una mujer. Déjenme, esto está muy lento. Ahí está. Entre los que venían había una mujer, ya hace un año, de nombre Chimalman. De allá la trajeron, de Aztlán. En 4 grupos vinieron a salir, así vinieron andando. Año 1 pedernal. Bueno, aquí está representada la mujer desde que salieron, ¿no? La vieron ahí a la izquierda, es la misma. Es Chimalman y aquí está el año 1 pedernal. Vinieron de Culhuacán. 4 eran los que vinieron cargando al diablo, ¿no? Vinieron de Culhuacán y
4 eran los que venían cargando al diablo. El primero, de nombre Cuauhcoatl, ¿sí? El segundo, de nombre Apanecatl. El tercero, de nombre Tezcacóhuatl. Y el cuarto, de nombre Chimalman. Bueno, aquí están mal ordenados, pero ahí están los 4 personajes de los que se refieren, ¿no? Y ahí está Chimalman. ¿Cómo sabemos cuál es el nombre de cada uno? Pues si se fijan, de la cabeza de cada uno sale una rayita y luego un pictograma. Este es el nombre de cada uno, ¿sí? De cada uno de los personajes. Claro, hay que saber leer esas cosas, ¿verdad? Bueno, luego, esperen un segundo. Bueno, sí ven aquí cómo tenemos los elementos visuales, pictográficos, pero además esta tradición oral nos ayuda a agregar elementos. Julieta, ¿qué pasó? Tengo una duda. Si los barrios estaban divididos como por oficios. Los barrios estaban divididos por oficios, pues esa es una discusión, Julieta. Sí, era una división por oficios, pero muy probablemente sí. Sí. Aquí lo que pasa es que no están haciendo propiamente una referencia a eso, ¿no? O sea, aquí estamos todavía en el ámbito, pues, de una reconstrucción, de una memoria que vincula ese pasado con una elección por parte de una divinidad en concreto, ¿no? Aquí ya estamos vinculando lo que habíamos dicho, ¿no? Este vínculo entre la historia, entre lo sagrado y lo profano, ¿no? Tenemos, pues, a Huitzilopochtli, que además, si se fijan ustedes, pues está hablando, ¿no? Aquí arriba de Huitzilopochtli tenemos vírgulas de la palabra, que eso significa que les habla el Dios, ¿no? Entonces es el Dios que les está diciendo que salgan, y aquí se les pegan todos estos, ¿no? Que se quieren ir con ellos, los ochimilcas, etcétera, etcétera, y bueno, pues se van con los mexicas y los piecitos que significan que se desplazan, ¿no? Déjenme, ¿algo más, Julieta, que quiera señalar? No, gracias. De nada. Carol, ¿qué pasó? Entonces el motivo del movimiento fue porque que su dios les mandó que se fueran. Sí, bueno, depende qué es lo que consignen, depende de la tradición, Carol, que recuperes, ¿no? La versión que recuperes, pero en principio sí, tiene que ver con un mandato de Huitzilopochtli para salir de Aztlán, justamente. Esa es digamos que es la versión general, ¿no? Que tiene distintos matices, pero es como la tradición predominante, ¿no? Bueno, vamos a pasar a las siguientes 2 láminas, ¿sí? Estas 2 láminas, que además son preciosas y nos relatan cosas interesantísimas. Y nos dice el Códice Oban: cuando llegaron al pie del árbol, luego allí se instalaron. El árbol es muy grueso. Luego allí dispusieron el templete de tierra, un templete de tierra. Sobre él colocaron al diablo. Ahí está el templete de tierra y ahí está Huitzilopochtli en una micropirámide, ¿no? Justamente. Cuando ya lo hubieran colocado, luego tomaron su itacate. ¿Alguien sabe lo que es el itacate? ¿En sus tiempos todavía se utiliza el término itacate o no? Sí. ¿Qué es el itacate? Hoy, que cuando decimos itacate, ¿de qué nos estamos refiriendo? Hola, no sé si me veo, pero Sí. espero que sí. El itacate es como el lonche, o sea, llevar lonche a un lugar y pues llevar tu bolsita de comida o pues sí, tu comida, tu lonche. ¿Ok? Y por ejemplo, cuando uno va a una fiesta donde hay comida, siempre se dice que hay que preparar el itacate, o sea, te vas a llevar, ¿no? Tu tupperware, que nunca le regresas al dueño de la casa, tus chiles rellenos o lo que sea que haya habido, ¿no? Eso es el itacate. Bueno, pues aquí nos está diciendo que además, estas son de las cosas que tenemos que considerar, o sea, si es una estructura de anales, ¿a qué analista le va a interesar consignar que sacaron ahí su itacate y lo que sea que se han comido, ¿no? O sea, no es un hecho relevante por sí mismo, es un hecho que le está añadiendo color a este relato, que está añadiendo pues ciertos elementos que no son tan fundamentales en el desarrollo de la historia. O sea, el itacate no tiene un rol fundamental en este desarrollo de la historia, y sin embargo está consignado,
¿no? Pusieron a Huitzilopochtli, además es chistoso, ¿no? Es curioso, pusieron al dios ahí, ¿no? Le hicieron su templo y luego se sentaron a comer, ¿no? Con su itacate, lo cual, bueno, a mí siempre me ha parecido extraordinario, ¿no? En este códice me parece de una belleza impresionante, ¿no? Dice, bueno, luego ya iban a comer, van a comer. Y luego, en ese momento, sobre ellos se rompió, pero es que, y depende de dónde le pico, sobre ellos se rompió el árbol. Luego entonces dejaron lo que comían. Se espantaron mucho del portento, se asombraron. Bueno, ahí, por ejemplo, ¿dónde estamos viendo que están espantados? No, pues en ningún lado, pero esto es parte de esta tradición oral que va complementando lo que estamos viendo en la imagen, ¿no? Entonces, bueno, se asustaron, se asombraron. Mucho tiempo se quedaron atónitos. Y luego les habló el diablo. Les dijo su Dios. Y aquí tenemos a Huitzilopochtli de nuevo con la vírgula de la palabra, eso significa que está hablando, ¿no? Luego les habló el diablo, les dijo su Dios, ordenen a los que os acompañan a los 8 barrios, díganles que no iremos, solo aquí nos volveremos. Cuando les dijeron esto, muchos se entristecieron. ¿Cómo sabemos que están tristes? Bueno, pues nos lo dice la tradición oral, pero también tenemos la representación en el códice. Si ustedes ven con atención, aquí en este recuadrito tenemos al de la derecha, que claramente es un mexica, y el de la izquierda no, está informándoles, ¿no? Justamente esta decisión, y si ven abajo de los ojos tiene lagrimitas, ¿sí? Hay unas lagrimitas, y eso nos habla de esta tristeza. ¿Qué tan relevante es esto en una construcción analítica? O sea, hay muchos elementos más que están en el mismo códice, otros nos los da la tradición oral, pero muchos ya están en el códice y va mucho más allá de solamente el dato y la información. Están atribuyendo significado a las cosas, ¿sí? El que estén tristes, eso quiere decir que no se quieren separar, etcétera, etcétera. Y hay una serie de elementos que nos hablan del carácter, la personalidad, la valoración de estos pueblos. O sea, todo eso tiene que ver con la atribución de significado y de sentido, ¿no? Y bueno, ¿dónde estábamos en que se pusieron tristes, ¿no? Cuando les dijeron esto, muchos se entristecieron ellos, los 8 barrios de los que les habían ordenado. Luego dijeron los 8 barrios. Déjenme. Ay, acá. ¿Sabe cuál es? Perdón por mi lentitud, pero luego dijeron los 8 barrios de lo que... me perdí. Así. Pues no, iremos solos, está bien. Luego, entonces, primero emprendieron la marcha los 8 barrios, emprendieron la marcha desde el pie del árbol. Allá los dejaron al pie del árbol, mucho tiempo estuvieron allí. Es decir, se van, ¿no? Se van, hay una separación de estos barrios con los mexicas que se separan, ¿sí? Y salen primero estos barrios. Si ustedes miran la historia de la llegada de estos pueblos chichimecas, como se les llama, a la zona del centro de México, van a ver que los últimos que llegan, o sea, van a ir llegando en oleadas, ¿no? Y los últimos que llegan son precisamente los mexicas, ¿no? Se quedan ahí en el árbol comiéndose su itacate y van a llegar después, ¿no? Bueno, eso ya fue atribución mía. Esperen un segundo. Así, aquí está. Entonces, bueno, después emprendieron la marcha. Ahí está, ¿no? La flechita de después emprendieron la marcha. En el camino, sobre ellos, llegaron los hombres búho. Espérenme, déjenme señalarles a los hombres búho. Aquí están, ¿no? Ah, no, bueno, no están los hombres búho. Cayeron junto a la biznaga. Ahí está la biznaga, ¿no? Y algunos cayeron al pie del mezquite. A ellos los llaman Mimishkoas, que aquí está el mezquite, ¿no? A ellos los llaman Mimishkoas. La primera persona se llama Shuneltzin, la segunda se llama Mimitzin, la tercera, la mujer, es su hermana mayor. Otra vez, bueno, aquí están las 3 personas que cayeron, ¿sí? Otra vez allí habló el diablo, su dios, y si se fijan ahí está de nuevo Huitzilopochtli con vírgulas de la palabra, ¿no? Al que va cargando,
el Teomamaque, y dice, habló su Dios, les dijo a los aztecas, atrapen a los que están junto a las biznagas, ellos primero pagarán el tributo. ¿Sí? Esto es una representación, simbólica del primer sacrificio, es lo que están planteando, ¿no? El primer sacrificio humano. Y luego allí les cambió su nombre a los aztecas. Les dijo, ahora ya no os llaméis aztecas, ya sois mexica. Allá les emplumaron las orejas, así tomaron su nombre los mexicas. Y allá les dio la flecha, el arco y la red. Lo que va arriba lo pueden flechar, flechan los mexicas. Es decir, ¿quién está dándoles, quién les cambia el nombre y quién les da sus atributos identitarios? El arco y la red, pues es Huitzilopochtli, ¿no? De nuevo, y aquí hay una atribución de significado impresionante, ¿no? O sea, no nada más es, en tal año Huitzilopochtli dijo, ¿no? Sino hay toda una atribución de significado. El hecho mismo que sea la divinidad, que sea Huitzilopochtli, el dios tutelar de los mexicas, quien les está hablando directamente, les da su personalidad al grado de cambiarles el nombre. Ya no son aztecas, ya son mexicas. Y por eso muchos historiadores contemporáneos siempre dicen, y creo yo con razón, que hacemos mal en llamar a los mexicas aztecas, a los de Tenochtitlan, ¿sí? Que debemos llamarlos mexica. ¿Por qué? Porque ellos mismos, en algún punto de su historia, más allá de si fue Huitzilopochtli o no quien les cambió el nombre, en algún punto ellos decidieron llamarse de esa manera. No ser azteca, sino ser mexica. Y en ese sentido, pues hay que también respetar la propia forma en que ellos se llamaban a sí mismos, ¿no? Déjenme. Bueno, aquí está el arco, y bueno, aquí está justamente la red, ¿no? Les da el arco, la flecha y la red Huitzilopochtli, y lo que dice es lo que está arriba, pues lo flechan los mexicas, ¿no? Entonces tenemos, espérenme, vamos a la siguiente. Dice, allá vinieron a salir, bueno, ya finalmente salen, a Huextecatl y Xocayan, lugar donde hacían llorar al huasteca, o sea, al huasteco. El huasteco está llorando, si lo ven, o sea, esto es un topónimo. Si no quiere decir que hayan hecho llorar un huasteco, sino que el lugar se llama así y lo representan. Generalmente estos símbolos de cerro, ¿no? Representan lugar, están vinculados a la representación, son topónimos, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama este lugar? Pues es el huasteco que llora, finalmente, ¿no? Eso es lo que, así se llama el lugar, ¿no? Entonces, llegaron a ese lugar donde hacían llorar al huasteca y a Cohuatl y Camac, ¿sí? Bueno, ahí está el huasteco. Y después a Cohuatl y Camac, ¿sí? Que tiene que ver con Coatl, la serpiente que está ahí, ¿no? En el año, ¿cuándo llegaron? Pues en el año 2 casas. Ahí está, ¿sí? Si se fijan, ese es el cartucho que representa la fecha 2 casas. Y luego viene una cosa maravillosa de estos códices, ¿no? Transcritos, que si nosotros nada más nos remitimos a la transcripción del códice, no lo entendemos. Pero cuando vemos la representación gráfica, entonces ya es mucho más claro qué está pasando, ¿no? Y entonces dice el códice: 2 casa, 3 conejo, 4 caña, 5 pedernal. ¿Sí van siguiendo? 2 casa, 3 conejo, 4 caña, 5 pedernal, 6 casa, 7 conejo, 8 caña, 9 pedernal, 10 casa, ya me perdí, 11 conejo, 12 caña, 13 pedernal, y aquí esta flecha salió al revés, debería ir al otro lado, ¿sí? Y bueno, no los voy a leer todo, porque si no, bueno, sí se los leo para que lo vean. 1 casa, 2 conejo, 3 caña, 4 pedernal, 3 casa, 6 conejo, 7 caña, 8 pedernal, 9 casa, 10 conejo, 11 caña, 12 pedernal, 13 casa, 1 conejo, 2 caña. Y si vamos leyendo esto, nosotros, estos flechas los tengo que cambiar de dirección. Bueno, en una transcripción escrita no nos dicen nada. Decimos, ¿y estos por qué pusieron todas esas fechas, no? O sea, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, si vemos el códice, entendemos por qué están. Lo que están diciendo es, además de que señala el paso del tiempo, ¿no? O sea, nos está diciendo, pasó el tiempo, nos están diciendo cuánto tiempo pasó. O sea, en lugar de decirnos, estuvieron 15 años ahí, ¿no? Nos dicen,
nos van representando de manera muy gráfica ese paso del tiempo que se va leyendo en bustrofedón, ¿sí? Es decir, no se leen nada más en una dirección, sino es en zigzag, ¿no? Eso es lo que, y de abajo para arriba en este caso, ¿no? Y después a este final, donde tenemos esa casa con muchas cositas, que no sé cuántos son, si ponemos a contar, pero bueno, después sigue el 1 conejo, ¿no? 1 conejo, 2 caña, son estos que están ahí, estos dos últimos, ¿sí? Y luego dice, allí, por primera vez, se ataron los años. Si se fijan al lado del 2 caña, tenemos el símbolo de atadura de los años. ¿Qué es esto? Que se cumplió un ciclo, ¿sí? La atadura de los años se hacía cada 52 años, es una ceremonia simbólica que significa el cierre de un ciclo, ¿sí? 52 años, sus ciclos de 52 años. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que desde que salieron de Aztlán hasta este momento pasaron 52 años. Es la primera atadura de los años y es muy importante, ¿no? El señalar esto, ¿no? Allá por primera vez se ataron los años en Coatl y Camac, ¿no? O sea, ¿dónde se ataron los años? En Coatl y Camac, sobre el Coatepetl, ahí está, Coatl, Tepetl, es el cerro de la serpiente, ¿no? Cayeron los palos de fuego, ese es digamos que el simbolismo de la atadura de los años. En el año 2 caña, allá permanecieron 27 años, luego entonces aprendieron la marcha. Es decir, hay una reiteración, ¿no? De todo lo que está pasando, son 27 años y entonces emprenden la marcha. De nuevo, ya vuelve a haber huellitas, ¿no? Ahí, justamente. Déjenme ver si tenemos más elementos aquí. Bueno, ahí están los 27 años y de nuevo emprendieron la marcha. Y ya, hasta ahí vamos a hacer, porque si no nos vamos a tardar 20 años en ver justamente, esperen un segundo. Dejo de compartir primero. Tengo varios comentarios en el chat. Molotes con salsa. Ah, mira. ¿Qué es un molote? Es como una quesadilla sin queso, ¿no? Justamente. La razón de que el árbol tenga brazos, no, eso sí no lo sé. Y hay una discusión al respecto. Y es parte de los elementos que hace que, bueno, sí, hay una explicación. Johansson lo que dice es que en realidad se estaban refiriendo a la medida, a cuántos brazos, dice, el árbol tenía tantos brazos, pero no porque tuviera brazos, sino como una forma de medida del tamaño, ¿no? O sea, qué tanto, cuántos brazos necesitabas para abrazar, digamos, el árbol. O sea, es una forma de medida y el tlacuilo lo interpreta literal y lo que representa literalmente es un árbol con brazos, ¿no? Pero en realidad se refería a la medida. Esa es una de las explicaciones, ¿no? De por qué tiene brazos. Pero bueno, no hay un acuerdo en ese sentido, ¿no? Y sí, bueno, el cerro con la serpiente, pues ya más o menos uno lo identifica, ¿no? En el caso de Chapultepec, ¿no? Por ejemplo, varios de ustedes lo ubicaron. Si hay alguien de aquí que viva, por ejemplo, en Ecatepec o en Azcapotzalco o en Pantitlán, pues tendrá que haber reconocido sus símbolos ahí están, ¿no? Justamente cuando pasan por ahí, los mexicas, ¿no? Cuando van en este tránsito y en esta migración, ¿no? ¿Cuánto representaba cada periodo? ¿Cada periodo te refieres a cada cartucho o...? Sí, bueno, Daniel, sí, habría que... Bueno, hay mucho debate a la fecha. Hijo, desde el siglo XVI se está tratando de entender cómo funcionaban, porque además tenían varios calendarios, ¿no? El calendario ritual, el de 260 días, el de 360, bueno, más los días Nemoteni. Pero ha habido como un debate en torno a cómo podemos leer, interpretar qué significa, ¿no? El calendario y cómo hacemos las equivalencias, por ejemplo, ¿no? De los calendarios. Y yo creo que no hay como tal una aproximación certera al funcionamiento de los calendarios, ¿no? Pero sí hay ciertas aproximaciones y vamos a ver que desde el 16 hay un intento por acoplar
calendario antiguo mexica o prehispánicos y calendarios occidentales, ¿no? O sea, los autores se van a esforzar en hacer esta correlación para saber exactamente qué significa el año 1 caña de la migración, en qué año fue en términos occidentales, ¿no? Entonces va a haber un esfuerzo por empatar ambos calendarios y hacer cuentas, ¿no? Y vamos a encontrar autores que van a hacer tablas y tablas y tablas, ¿no? Computando desde la creación del mundo por Dios, porque pensemos que para los españoles, los europeos, pues es la visión providencialista de la que ya hablaremos, ¿no? Desde el año de la creación del mundo, etcétera, y van haciendo todas las cuentas y van empatando la historia, es súper interesante, ¿no? Cómo se van haciendo estas correlaciones, ¿no? Pero, a ver, déjame acordar, yo trabajé esto en Beitia y la verdad es que no me acuerdo muy bien. Los siglos son de 52 años, los meses, los años tienen ¿cuántos meses? Según el calendario náhuatl, ¿no? Porque también tenemos que ver los distintos calendarios. No, te voy a inventar, Daniel, déjame, me acuerdo cómo funcionan, porque además son sistemas muy, muy complejos. Pero cada cartucho de estos representa un año. O sea, eso sí, un año que tiene una duración distinta a las duraciones, son años de 360 días estos, más los ajustes que se hacen cada cierto tiempo para los famosos, el ajuste de los bisiestos que le llamaban los europeos, ¿no? De los 365 días del año, ¿no? Pero son años, son ciclos, bueno, años de 360 y cada año, ¿cómo se llama? Eventualmente se cumplen los 52 años y esos son los siglos, sería el siglo, ¿no? De los pueblos antiguos, ¿no? Acá son 100 años para los europeos, para los pueblos antiguos, son siglos de 52 años. Los llaman, son los símbolos de los años. Esto va a ser un elemento similar a todas las representaciones calendáricas mesoamericanas del posclásico y van a utilizar los mismos símbolos. Lo que pasa es que no todos van a empezar el año en el mismo lugar, o sea, el ciclo, no el año, en el mismo cartucho. Algunos empiezan en uno conejo, otros en uno caña, etcétera, etcétera, ¿no? Y esos son los cambios. Eso es parte de los problemas también de ajustar las cronologías, porque cada pueblo tiene una cronología distinta. O sea, su calendario, aunque es el mismo, empieza en distinto lugar, ¿no? Digamos. Y son los mismos cartuchos, al parecer, es de herencia tolteca. Todo parece indicar que son los toltecas, ¿no? Quienes plantean estos símbolos, que son símbolos nada más, ¿no? Para el calendario y y es casa, conejo, caña, pedernal. El pedernal es como un cuchillo. ¿Sí? Eso alguien preguntaba, ¿no? O no sé si preguntaban qué era el pedernal o qué era lo otro, es caña. O sea, los cuatro contadores son conejo, caña, pedernal y casa. Esos son los 4 y se van turnando. Si se van fijando es, digo aquí, por ejemplo, no tienen déjenme ir hacia atrás. Bueno, ustedes no lo están viendo, pero yo sí. Tienen dos casa, 3, déjenme ir se los comparto, espérenme, para que lo vean, ¿no? Vean la secuencia, ¿no? De los años. Déjenme ver si se ve bien. Ahí están viendo los dos, ¿verdad? De nuevo. Sí. Déjenme, ahí ya ven uno nada más, ¿no? Que bueno, tenemos 2 casa hasta abajo, 3 conejo, o sea, 2, 3, 4, 5, ¿no? 4 cañas, 5 pedernal, y el 6 vuelve a arrancar casa. El 7 va a ser conejo. El 8 va a ser caña, el 9 pedernal, y así, ¿no? Se van, o sea, los 4 símbolos se van repitiendo, ¿sí? Daniel, bueno, les dejo Daniel Quijada quería decir algo, tiene la mano levantada. Sí, es que ahorita que empezaba a mencionar esto del calendario, mi maestro de prepa nos dio una clase sobre eso y me lancé por mi cuaderno
Y bueno, nos explicó todo esto y nos explicaba, nos dice así en el apunte que tengo que tenían dos calendarios, el Paguali, sí, de 260 días y el Xihuitzli de 365. Los dos usaban meses de 20 días, por lo tanto, el Tonalcahuali tiene 13 meses y el Xihuili tiene 18 meses y 5 días de mala suerte. Estos meses usan 20 signos y 13 numerales, o sea, 20 signos y se usan en este orden. Lagarto, viento, caza, lagartija, serpiente, muerte, venado, conejo, agua, perro, mono, hierba, caña, tigre, águila, serpiente, temblor, pedernal, lluvia y flor. Esos son los días. Ajá, y dice que cada 52 años los calendarios se emparejaban y es cuando hacían su festividad y decían atar tiempo, algo así, no lo entiendo mi letra. Sí, la atadura de los años, Daniel, es justamente, o sea, es lo que viene representado en el Boturini, que dice que fue la primera atadura de los años, ese es el punto donde coinciden los dos calendarios, ¿no? También cada 52 años coinciden, el calendario de 365 y el calendario de 260 días, que es el calendario ritual, ¿no? El calendario de 260 días. Entonces son estos dos calendarios que se usan en situaciones distintas. El que se vincula a las cuestiones de carácter de representación de los acontecimientos históricos es el calendario normal, el de 365 días, ¿no? Justamente. Ya creo que Susana nos dio toda una clase de qué eso, cómo son los molotes, ¿no? Un caldillo son los chochollos. Nunca he probado los chochollos, no sé qué es eso. Fue Julieta, profesor. Ah, Julieta, perdón. Sí, Julieta, perdón, sí. No, Julieta, luego nos tienes que dar un curso de todas estas cosas, ¿no? Los molotes, los chochollos y las salsas, ¿por qué no? Edgar, David, perdón, si ya se precisó, no. No, y además probablemente nunca se puede precisar, o sea, ¿realmente salieron de Aztlán o no? O es la memoria que ellos construyen, esta memoria que los vincula, ¿no? Con un pasado vinculado a lo divino, a Quetzalcóatl, etcétera. Hay quienes dicen que sí existió en el norte, hay quienes dicen que ese Aztlán en realidad era lo que después va a ser Tenochtitlan, salieron y luego regresaron, o sea, es lo mismo. Entonces hay muchas hipótesis. De hecho, hay un artículo que se publicó hace poco en Estudios de Cultura Náhuatl, de Romero Galván, me parece que es, donde hablan justamente de esto, de esta hipótesis que plantea que Aztlán en realidad que norte ni que nada, o sea, estaba en el centro, en el lago, ¿no? Que de ahí salieron, migraron hacia el norte o hacia otro lugar, los mexica y luego regresaron, ¿no? Pues en realidad es un retorno, ¿no? Al mismo lugar. Pero bueno, hay muchas hipótesis, muy difícil, ¿por qué? Porque, vamos, en tiempos de el propio Moctezuma, ¿no? En algún momento él busca, a través de los relatos históricos, manda expediciones a buscar Aztlán. O sea, Moctezuma lo hace y nunca la encuentran. ¿Sí? O sea, el propio Moctezuma no la encontró, nosotros nunca la vamos a encontrar, o sea, no tenemos la más remota idea, ¿no? Dónde está Aztlán. Aquí lo importante es la dimensión que ellos le están dando a Aztlán, ¿no? O sea, la relevancia y el carácter y el sentido que le están como punto originario, ¿no? Donde se vinculan con la divinidad, con Huitzilopochtli en este caso, ¿no? Bueno, no sé si hay otra duda, otro comentario. Déjenme, les sigo compartiendo, ¿verdad? ¿O ya no? Ya no, ¿verdad? Ok. No, bueno. No, Daniel, pero te lo busco, porque me lo acaba de compartir Eric, que es uno de los autores. Una cosa, profesora. Sí, Ricardo, ¿qué pasó? Entonces, quedaría todavía esta discusión como académica, intelectual, sobre si eran, bueno, hay quienes sostienen, ¿no? Que los pueblos nahuas eran ágrafos, mientras los que sostienen todo lo contrario, ¿no? Puesto que justamente pues los códices sí nos dan una narrativa, ¿no? Entonces no podríamos hablar de que hay una grafía en los pueblos nahuas, ¿no? Ahí depende del posicionamiento, Ricardo. O sea, volvemos al punto. Esta es una discusión que se sigue teniendo hoy en día. O sea, hay quienes siguen manejando a los pueblos antiguos como totalmente ágrafos y hay quienes señalan que existen ya elementos que vinculan estas formas de representación con una aproximación
a formas de escritura, ¿no? ¿Cómo lo llama León Portilla en el video? Proto, ¿no? Protoescritura, ¿no? La llama así. Yo no sé si es protoescritura, digo, no tengo los referentes claros, ¿no? Lo que sí sé es que sí son formas de representación complejas, muy complejas, ¿no? Donde ya hay elementos que se vinculan con un sistema complejo que va más allá de solo la representación pictográfica del elemento que quieres representar. O sea, no es nada más que quiero, insisto, representar una casa, dibujo una casa. O sea, es mucho más complejo que ese sistema, ¿no? Y que permite una versatilidad de las formas de representación que donde ya la imagen no representa literalmente lo que está dibujando, ¿no? Y es cuando hablábamos del rebus, ahí hay una aproximación fonética, ¿no? Entonces es mucho más complejo, ¿no? Yo creo que aquí, bueno, cada quien tendrá que posicionarse donde quiera al respecto en esta discusión. Lo que sí vamos a plantear es que aquí no vamos a entrar en el detalle de si es escritura o no es escritura por esto, esto y esto y esto. Lo que nos vamos a centrar es, para nosotros es una forma de representación válida, ¿no? De registro del pasado, compleja, y que nos permite ir más allá de la simple representación literal del entorno y de la realidad, ¿no? En esa medida podemos asimilarla como una forma de escritura. O sea, más allá de si cumple o no según los especialistas, etcétera, aquí lo vamos a asumir como una aproximación o una cierta forma de registro que nos permite, ¿no? Comprender procesos, ideas complejas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo primero, con respecto a la escritura, ¿no? Entonces, si es grafía o no es grafía, bueno, vamos a asumir que sí. ¿Ok? Más allá de la discusión de los especialistas, ¿por qué? Porque son formas complejas de representación y de registro. Ahora, aquí el punto es, cumple con los elementos que tienen que ver con una representación historiográfica propiamente, y aquí yo voy a dar mi posicionamiento y el posicionamiento que vamos a tener en la clase. Ahora, no quiere decir que ustedes tengan que compartir, ¿sí? So, ustedes pueden decir, no, yo no estoy de acuerdo y yo quiero otra cosa, ¿no? Creo que cumplen plenamente con una noción de lo que es lo propiamente historiográfico, independientemente de las nociones occidentales. Creo que Gauss le falta conocer los códices para ampliar un poquito más su visión, ¿no? Pero no entiendo, Daniel, lo que dices, pues si se cuenta con otra fuente, pero bueno, acabo la idea y ahorita explicas lo que estás planteando, ¿no? Es una forma de representación del pasado, hay una intención de recuperación de la memoria, hay una intencionalidad clara de recuperación y un elemento fundamental, hay una intención explicativa, ¿sí? ¿Y qué es la explicación? Lo habíamos dicho, es una atribución de significado. Y esa atribución ahorita lo estábamos viendo, no sé si a ustedes les quedó clara, pero hay una clara intención de atribuir significado. Es un discurso histórico donde los mexicas están posicionando como un pueblo elegido por Huitzilopochtli, ¿sí? Con una serie de atributos y características que vienen no nada más de sus condiciones de vida, etcétera, y su entorno, sino vienen incluso desde la elección de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli es quien les da su carácter, sus atributos, guerreros, etcétera, etcétera. O sea, este vínculo es una atribución de significado. O sea, se están asumiendo ellos mismos en esos términos, ¿no? Y obviamente, bueno, el problema del Boturini es que no tenemos el relato completo, está incompleto, ¿no? Pero si tuviéramos el relato completo, y ahí podemos ir a Loban a ver el relato completo, pues tiene que ver con el pueblo elegido para constituirse eventualmente como la gran potencia del centro, ¿no? ¿Y por qué? Porque Huitzilopochtli se los dijo desde el día 1, ¿no? Esto es una atribución de significado absoluta. Y ahí está una construcción historiográfica, que si cumple con los criterios científicos y de veracidad y demás del siglo XX, no los cumple, pero no tiene por qué cumplirlos, porque es una forma de conciencia histórica distinta. Y eso es lo que tenemos que entender, qué características tiene esta forma de conciencia histórica. Hay una documentación sin lugar a dudas, hay una heurística. La parte de la crítica es lo que no sabemos, o sea, no sabemos cómo proceder en ese sentido, pero de que hay una investigación, hay una heurística, sin lugar a dudas. No igual a la que se cumple con los documentos occidentales, pero hay una indagación. Hay una interpretación, sin lugar a dudas, hay una explicación, hay una estructura, una arquitectónica que marca un relato, o sea, nos están contando algo, una historia que tiene principio, clímax y final, ¿sí?
Digo, al final no lo vemos en el Boturini, pero si pudiéramos verlo completo, insisto, podemos ir a Loban, ¿no? Ahí está esta estructura. Hay una estilística particular que tiene que ver con la estilística de las formas narrativas y de representación gráfica de los pueblos nahuas del posclásico. Entonces, en ese sentido, aquí lo vamos a asumir como representaciones historiográficas. Ojo, los códices históricos, ¿sí? Volvemos al punto. Hay códices de todo, pero administrativos, etcétera. Pero los códices históricos, los que hablan del pasado, sí son representaciones o podemos considerarlos como formas historiográficas en este curso. Insisto, ya ustedes pueden entrar en la discusión de si son, no son, yo no estoy de acuerdo, yo creo que el monito no es más que el monito, lo que sea, ¿no? Pero, digamos que aquí vamos a partir de eso para poder entrar también a los elementos de cómo van a pasar estas tradiciones historiográficas a en la época colonial, ¿no? Y qué va a pasar con este cruce de tradiciones históricas, ¿no? Que como estamos viendo, pues son muy distintas, pero también tienen elementos en común, ¿eh? Tampoco van a ser tan distantes en algunas cosas, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, dos cosas. Uno, les voy a poner un Word ahí con el códice OBAN, este códice transcrito, ¿sí? Y quien quiera, no es tarea ni nada, quien quiera puede ir viendo el códice OBAN y pueden ir viendo el Boturini, así como lo fuimos viendo ahorita, ¿no? Y van a ir viendo la correlación. Yo esto lo estoy sacando, no es la edición original del OBAN, es una edición que hizo Patrick Johansson en la revista Arqueología Mexicana, donde justo hace eso, o sea, está el códice Boturini y te va poniendo las transcripciones del OBAN en relación a las láminas del Boturini, pero pues ustedes ahí ya ven donde pueden ver el Boturini, les pongo el OBAN y ya ustedes si quieren, ¿no? Pueden cotejar, ¿no? Para la siguiente sesión va a haber una lectura y nos vamos a cambiar de continente, nos vamos a ir a Europa, a España, a ver las tradiciones historiográficas, al momento, bueno, previas al contacto, vamos a arrancar, ¿no? Desde las tradiciones medievales y cómo se van construyendo al siglo XVI, y vamos a ver las características de ambas tradiciones antes de que entraran en contacto, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo. Ya vimos un lado, ahora vamos al otro, ¿no? A ver qué pasa con el otro lado. Daniel, explícanos eso de no podríamos ponernos fresones, no entiendo por qué. Simplemente que creo, bueno, o no sé si sea la única fuente o registro que tengamos de esas temporalidades. Es decir, ¿tenemos algún otro registro pictórico o escrito de esos tiempos? Sí, claro, hay muchísimos. Bueno, prehispánicos propiamente son pocos, pero tenemos muchos coloniales elaborados muy tempranamente. O sea, casi al día siguiente, bueno, no tanto, pero sí muy temprano al momento de la conquista del contacto. Entonces, podemos presumir que son códices que todavía conservan mucho estos elementos de representación original, ¿no? Y estas tradiciones originales. Y tenemos muchos códices coloniales muy tempranos que nos pueden dar elementos para ubicar y comprender estos códices. Tenemos las tradiciones transcritas, los códices transcritos también, ¿no? Y tenemos el trabajo de interpretación de códices que hicieron en los propios indígenas, ¿no? Descendientes de la nobleza ya dentro de las tradiciones hispanas, ¿no? Ya en la época colonial, y que van a hacer el trabajo de decodificación de muchos de los códices y los van a llevar a la escritura propiamente. Entonces sí tenemos otras, códices como tal, pero también otros trabajos de recuperación de estos códices. Iremos viendo justamente ya en la tradición colonial, que esa es la unidad 3, ahí empezamos con la tradición colonial, ¿no? Iremos viendo cómo se conservaron muchas de estas formas y que nos permiten conocer. Pero no solamente en la historiografía o en las formas de registro. Claro, esto es un fenómeno del siglo XIX, siglo XX, cuando la arqueología empieza ya a despuntar como una disciplina sistemática, ¿no? Vamos a ver cómo la arqueología nos va a dar muchos elementos que corroboran muchas de las cosas que están planteadas en los códices coloniales incluso, ¿no? O sea, ahí hay un complemento, ¿no? Entre lo que se escribió en el siglo del posclásico, empecemos, pero incluso las anteriores, ¿no? No sé si te respondí, si era lo que estás preguntando.
Daniel. Pero... Sí. ¿Sí? Ok. Sí, gracias. Bueno, pues entonces, yo les pongo en Classroom en un ratitito les pongo que lo van como la lectura que es para el martes próximo, que vamos a discutir las tradiciones hispanas, la tradición hispana, la visión providencialista de la tradición hispana, y eso sería todo por la sesión del día de hoy. Espero que hayan disfrutado la lectura del códice y no se hayan dormido como con el video de Lina, y nos vemos el martes. Bonito fin de semana. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Maestra, buen día. Hasta luego, profesor.